¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Todos los derechos son para Alejandro Magnesio. De aquí le mando un saludo, sin nada más que decir. Comenzamos. Puff narrador. Olay. Akane frunció el ceño. En medio de la noche y la tormenta violenta azotando el vidrio frente a ella con impetuosidad. Urgente. Kolai. Suspiró. Lo único que pudo hacer Akane frente al ruido de la puerta de madera de su habitación siendo golpeado, fue suspirar. Tomó la primera camiseta que vio dentro del bulto que era su cama y comenzó a caminar hacia la puerta, creyendo que serían Mina o Momo. Lamentablemente, no fue así. Akane. ¿Momo? Preguntó, quitándose las lagañas de sus ojos. ¿Qué necesitas? Oh, hey, Akane, saludó con un tono burlón en su voz femenina. ¿Podrías decirme qué haces en el cuarto de mi hermano? 1. Akane se quedó mirando por un momento a la figura delante suyo hasta que su cerebro finalmente se conectó con la realidad. Sus ojos heterocromáticos de color gris oscuro y el otro de color turquesa que normalmente estaban apagados al despertar, se alumbraron como si de un foco lleno de asombro y vergüenza lo entonaran. Akane. Eli. ¿Con su camisa? Volvió a preguntar, con una ceja alzada. 1. Akane miró la única prenda que traía puesta en su cuerpo y, efectivamente, era la camisa que traía Izuku, al cual le llegaba hasta los muslos. En cuanto se dio cuenta de lo que sucedió y cuando el dolor en sus piernas reaccionaron, casi causando que cayera al suelo, retrocedió y cerró levemente la puerta para que él y su cuñada no viera realmente el desastre que causaron Izuku y ella en la misma noche. Sin embargo, una mano, una tan blanca como la nieve y fría de temperatura, se posaron en sus largas y blancas piernas para hacerla reaccionar. Izuku Ángelo, quien se encontraba detrás, con un cepillo en su boca y unos pantalones jersey únicamente, la volvieron a su realidad. Izuku. ¿Quién es, querida? Preguntó, rascándose su cabello albino con molestia. La puerta fue abierta un poco más por la mano de él y quien, con el ceño fruncido, miró a su hermano con una mirada que definitivamente le traen ganas de morirse de inmediato. Eli. ¿Y tú, Ángelo? Preguntó, con un tono claro de molestia en su tono de voz agudo. ¿Puedes explicarme qué haces casi desnudo, en la misma habitación que Akane? Izuku rodó los ojos. Izuku. Bueno, hermanita, cuando un hombre y una mujer se juntan, bueno. 2. Eli. ¿Sabes qué? No importa. Akane, ¿te molesto si me lo robo un momento? Akane, quien aún seguía en el mismo estado de shock mental, simplemente asintió para que su novio fuera tirado por su hermano a la salida de su dormitorio. Eli. Ponte esto, no podemos ir al trabajo y que te veas así, dijo, lanzándole una camiseta verde militar a su hermano. Izuku. Gracias. Ahora, ¿qué sucede? No debería de estar en la base hasta a las 0600. Eli. Esto sucede, comentó, para lanzarle una carta a su hermano. Izuku la tomó para comenzar a leer. Los primeros indicios fueron el nombre del remitente que, claramente, era Mike Angelo, su padre. Lo raro era el tipo de firma. Izuku, según recordaba y él era capaz de recordar bien las cosas, esa no era la firma de su padre. Sobre todo, la caligrafía. Izuku miró por un momento a su hermana, sintiendo su corazón pulsar con más fuerza y sin saber si era su enfermedad o la sensación de que algo podría sucederle a su padre. Eli. Aquí, dijo, abriendo una botella de agua antes de entregarla, bebe esto y trata de calmarte. Eli, como si supiera y lograra sentir la pesadez que su hermano ocultó, le entregó una botella de agua antes de salir de Eutayanse y caminar hacia un convoy militar que los llevaría a la base militar. Eli. Sigue bebiendo, ordenó, viendo cómo su hermano prestaba más atención a sus latidos rápidos. Te sentirás mejor después de beber todo eso y hacer algunos ejercicios de respiración. En este momento, es mejor que mantengas tu cuerpo en plena forma. El líder de Ghost se quedó mirando a él y fijamente, su compañera, amiga, hermana y alguien parecido a una mamá para él. Por otra parte, Eli miró hacia atrás con su pierna temblando, pero sonriendo de una manera tan confiada que te hacía olvidar que sufrió por una tortura casi con vida. Izuku. Bien, dijo, volviendo a su estado habitual, digamos que a papá le está sucediendo algo. ¿Enviaste esta carta a decodificar? Su hermana suspiró. Eli. Intenté hablar con Ronin, el líder del Centro Nacional de Investigación, pero dijo que le dejara el trabajo a Ana.
Luego de eso, cortó la llamada. 1. La peligrosa miró por un momento a su hermano, intentando hallar un aviso de la personalidad explosiva pero oculta que su hermano tendía a mostrar cuando los hombres bajo su mandato personal no hacían exactamente bien el trabajo como él deseaba. Sin embargo, sus ojos simplemente brillaron por un momento antes de suspirar. Izuku. ¿Ana haciendo el trabajo del Ni? Hablaré de esto con Ronin, al parecer ha olvidado el por qué lo salvó de morir. Por otro lado, ¿cómo va Eddie? Eli. Desmond descubrió que pertenece a una organización secreta de espionaje norcoreano. El único registro que tenemos de ellos, es el nombre. Departamento 45. Izuku. Investigaremos. Ronin debe de hacer ese trabajo. Por ahora llama a los demás integrantes de Ghost y avisales de un posible código negro en la base militar. La integrante de Ghost asintió, apretando un botón en su intercomunicador para advertirles a sus compañeros de la ubicación en la que los disponen. Por otro lado, Eli miró a su hermano. Eli, ¿qué hacían en ese cuarto? Izuku, ¿qué haces cuando sales con Desmond? Eli, Touche. 1. Cambio de vista. El lugar era oscuro. Demasiado oscuro. Oscuridad pacífica sin fin. Ningún sonido particular que atravesara ese vasto universo oscuro. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el sonido de una gota continua cayendo perturba el silencio conmovedor de una persona atada a la mesa con unas esposas. ¿No crees que lo que haces es algo ilegal, Daniel? Daniel, cuando perteneces a una rama del Ni, Mike, lo ilegal deja de ser algo impensable. Mis hombres han tenido que dejar la mente y el cuerpo en lo que nos especificamos. Mike Angelo, padre de Izuku Angelo y Eli Alexander Angelo, se quedó mirando los ojos grises de la persona frente a él. Chasqueó la lengua, levantó sus hombros y sonrió. Mike, ¿buscas a mi hijo para desquitarse de ese estrés que te lleva consumiendo por mucho tiempo, niño? ¿El niño no puede con los celos y necesita implantar pruebas falsas? Preguntó, con un tono claro de burla. Sin embargo, lo único que logró recibir fue una risa de la persona frente a él y, en cuanto le asintió a su compañero, el hombre oculto bajo una máscara totalmente negra y con una insignia japonesa y la cola de un escorpión, tomó su arma de alto calibre para golpear al comandante militar con ella. Daniel, no juegues con mi paciencia, Mike. Quiero que me digas dónde está, ahora mismo. Mike, ¿o qué? Daniel. Bueno, sería malo que a un comandante lo deportaran a un oscuro lugar alejado de la mano de Dios, para arrancarle las mismas respuestas que podría decir ahora mismo. Mike, osas ser mucho, Daniel. Mucho para ser un niño bajo un simple departamento de investigación. Mike, esperando un golpe por sorpresa, se sorprendió cuando vio directamente mirar a Daniel, quien parecía ser el líder, reír en su lugar para dar vueltas por la mesa en la que se encontraba. Golpeó con fuerza la mesa a pocos centímetros de la mano de Mike, para volver a mirarlo fijamente. Daniel, hablas demasiado alto, Mike. El comandante militar, sin verse afectado por el miedo, se levantó de su silla para quedar a pocos centímetros de su perpetrador, causando que sus ojos azules miraron fijamente las orbes grises sin brillo. Mike, pero más ladra tu padre, ¿o no, Daniel Tsugaramae? Daniel Tsugaramae, levantando su mano para golpear a Mike en la boca, fue detenido por un sonido paciente e impasible, como el de las flores cortadas. El sonido de un hombre que espera la muerte. Daniel Tsugaramae. A pesar de la luz que entraba por la puerta de la oscura habitación, el hombre presente en cuestión no se dejó ver, fundiéndose rápidamente en la completa libertad. Los hombres de Daniel levantaron sus armas pero, unos orbes demoníacos de color celeste sin brillo amenazaron cualquier desdicha de apuntarle con sus armas. Una intensidad asesina tan arrogante, llena de rencor e ira causó que la mayoría de aquellos mercenarios se arrodillara, pero no Daniel. Aquella intensidad la conocía muy bien. Daniel, ¿has aprendido bien de tu maestro, no? Aún así, no me afectó tu toque dominante. Oh, es así. Claramente la pregunta era burlona, pero, Daniel, sintiéndose superior dio un paso enfrente para ser detenido por una enorme pared invisible que rápidamente se transformó en una montaña. Su respiración se entrecortaba y rápidamente cayó sobre ambas rodillas. Este es mi toque dominante. Izuku. Ahora, ¿por qué mi padre está esposado y siendo amenazado, Daniel? Daniel. Izuku. ¿Qué sucede? ¿La niña no puede respirar? Preguntó, agachándose para comprobar su insignia, Daniel Tsuragamae. Líder de los Black Scorpion e hijo del líder de los policías miró en silencio mientras el brillo en sus ojos desapareció.
La habitación, sumida en un silencio de penumbra, solo iluminada por la tenue luz del brillo solar que se filtraba por las persianas, parpadeaban intranquilamente hasta reflejar, aunque etéreamente, el brillo antinatural azulado de unos ojos. Era un brillo de inquietud, de introspección, en el que el mundo exterior parecía desvanecerse por completo. Su cuerpo sentía miedo, un reflejo mental que no había experimentado desde su exilio en aquella noche de invierno. Su mente se perdía a cada paso por aquel laberinto de pensamientos incoherentes. Podía sentir los engranajes girando mientras su cerebro intentaba responder a la idea de que, aunque era raro, su mente jamás se acostumbró a la idea de que el reflejo, la imagen frente a él, la imagen de aquel hombre que fue más que un maestro, estaba muerto. La conclusión a la que llegó, sin embargo, lo llenó de un profundo pesar. Derek. Habían pasado años desde aquel trágico accidente, cuando un simple giro del destino había arrebatado la vida de Derek y, sobre todo, de su propio equipo. El recuerdo del día en que algo dentro de su alma había cambiado, imágenes que hasta el día de hoy le seguían pareciendo borrosas y surrealistas, como si hubiera ocurrido en otra vida. Aquel sudor que lo empapaba en las noches cercanas a la fecha en que ocurrió el accidente no era solo el resultado de la memoria muscular de su cuerpo y el miedo, sino también de la culpa que, a pesar de los años, no desaparecía. Me he vuelto loco, susurró Izuku entre suspiros. Como un acto reflejo, su mano fue en dirección hacia su errático corazón. Dime, Derek. ¿Algún día seré libre de la culpa? ¿He cruzado finalmente la línea? El miedo había desaparecido. Los ojos infundidos en terror de Izuku desaparecieron para volver a su tono característico. Brillosos, pero antinaturales. Un brillo artificial. Sus piernas encontraron una vez más la fuerza para levantarlo, pero antes de irse, volvió a mirar el retrato frente a él una vez más con la esperanza de que todo fuera un mal sueño aún. Sin embargo, la esperanza e Izuku Agelodeat eran dos entidades que jamás, en toda su existencia, podrían caminar de la mano. Él había fallado como hijo, como hermano, amigo, novio, mentor y, sobre todo, como soldado. Las palabras de aliento que había ofrecido, las promesas de que todo estaría bien, se habían disipado en el aire como ilusiones efímeras. La foto que estaba frente a él mostraba un tiempo mejor, un paso donde la sonrisa en su rostro y en el de quienes lo rodeaban era genuina, llena de vida. Me enseñaste a ser un asesino. Jamás me importó lo suficiente lo que sentía en verdad, y en este punto, aún no es así. Sí, si no me dejas, no sabrás de mi plan, Daniel susurró, intentando hallar una forma de sobrevivir ante la antinatural aparición de quien una vez fue su compañero. Sin embargo, no hubo respuesta. Esperó a que uno de sus hombres interviniera, pero ya se encontraban en el suelo inconscientes, con los labios azules por la falta de aire. Frente a él, la luz que entraba a la habitación hacía brillar el cabello blanco de Izuku y, aparte de su apariencia natural, lo que llamaba la atención eran sus ojos. No fríos, no brillantes. Eran ojos de cazador. La atmósfera en la habitación se volvió tensa e inquietante mientras Izuku avanzaba lentamente hacia su objetivo. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo. Aquellos ojos depredativos, llenos de determinación fría y despiadada, revelaban una faceta de su personalidad que rara vez se mostraba al mundo. Había sido forzado, combatiendo internamente contra su contraparte inhumana. Pero ahora, en ese momento, en el que había atravesado esa línea imaginaria entre lo ético y lo no ético, cualquier riesgo, con tal de eliminar la imagen que estaba viendo frente a él de su padre siendo interrogado, no importaba en lo más mínimo. La luz que iluminaba la habitación parecía darle un aura sobrenatural, como si estuviera a punto de desatar una tormenta de destrucción. Su corazón latía con fuerza, no de miedo o duda, sino de una intensa excitación. El máximo depredador que había sido enjaulado sin comida durante años. Había sido liberado. Yo era un dios, Belican. Tú siempre fuiste el demonio. Plan, susurró Izuku internamente. Sin considerarlo, una enorme sonrisa apareció en su rostro. Puedo encontrar formas en las que jamás imaginaste para hacerte hablar, Daniel. ¿Metiste a mi padre en esto? ¿Acaso quieres convertir esto en riña de padres e hijos? Daniel tragó pedazos de saliva que se acumulaban en su boca con dolor. La intención, ya sea asesina o sea lo que fuera esa aura espesa que salía de Izuku, era mucho mayor de lo que jamás había recordado. Estaba seguro de que había triunfado como líder de un equipo de contrainteligencia japonesa, mientras que Izuku se había quedado en esa pobre base militar, sirviendo como coronel a fuerzas mayores. Eso significaba que él había tenido éxito y el otro no.
Sin embargo, profundamente en su interior, sabía que no. Aquel hombre que había aparecido por primera vez frente a él, sin dejar abierta la posibilidad de ser nada más que un lacayo, había sido creado para algo más. Un destino favorable, que sin duda, aunque fuera cruel, era un destino de nada menos que grandeza. ¿Qué has hecho? El jefe de los Black Scorpions, que se levantaba finalmente con el aire moderado, miró a Izuku con un aire de autoridad potente. Ordené a la frontera que traten al grupo militar ruso como hostil. ¿Qué? Preguntó Izuku con su rostro aturdido. Son nuestros aliados. Por órdenes del Centro Nacional de Inteligencia japonés, susurró Daniel. Ya no, Mike, quien se encontraba del otro lado de la mesa, sonrió. Sabía lo que se venía y, queriendo ver la diversión en el enfrentamiento que se avecinaba, dislocó su dedo para liberarse de las cadenas que lo mantenían inmovilizado. El sonido sordo de sus huesos desplazándose resonó en la habitación, y Mike liberó sus extremidades con una expresión de alivio en su rostro. Estaba listo para presenciar el enfrentamiento entre Izuku y el jefe de los Black Scorpions, consciente de que las decisiones que tomarían a continuación tendrían un impacto significativo en el curso de los acontecimientos. Bien, así serán las cosas, murmuró Izuku, alejándose de Daniel para tomar su comunicador. Eddie, escúchame atentamente. Señor. Se escuchó la voz de Eddie a través del comunicador. Me encontró en la base militar. Trae a todo el equipo contigo, incluyendo a Ellie. Luego de eso, quiero que, por obligación mía, traigas el trasero del líder del Centro Nacional de Inteligencia conmigo. ¿Sucedió algo? Preguntó Eddie con voz aturdida. 2. Solo dale este comentario, susurró Izuku. Que mantenga a su equipo con la correa corta, o yo voy a colgarlo con ella. Cometiste un pequeño error, Daniel, susurró Mike, sonriendo ante el intercambio de palabras. Te metiste con el fantasma de Japón. No puede ser, murmuró Daniel, entrecerrando los ojos mientras su mirada se centraba una vez más en Izuku. Más el resonar de la lluvia chocando contra las impenetrables ventanas del Centro Nacional de Inteligencia japonés permeaba el vasto edificio, tejiendo una atmósfera de serenidad entre las robustas paredes de acero y cristal. Dentro de la sala de operaciones, el líder de la agencia, conocido en círculos internos como Ronin y de nombre clave Makiko Sato, se encontraba absorto frente a las brillantes pantallas de vigilancia. Sus ojos marrones escudriñaban la información con una intensidad palpable, al igual que los hombres que laboraban incansablemente a su espalda. Un suspiro profundo escapó de los labios de Sato. Cerró brevemente sus ojos, buscando aliviar la fatiga acumulada después de incontables horas frente a la pantalla. La tensión que había invadido su cuerpo pareció disiparse por un instante, y aprovechó ese fugaz respiro para relajar los músculos de sus hombros. Justo cuando se disponía a reenfocarse en las cámaras de seguridad, la puerta de la sala se abrió con un susurro suave. Hiroshi, su gerente personal y agente de confianza, irrumpió en la estancia con una expresión seria y resuelta. Director Sato, lamentamos interrumpir, pero hay una urgencia de nivel 3 en la planta primero. Actualmente, un agente de una organización se encuentra en el lugar. Alega que se trata de una reunión sobre temas críticos que deben analizarse de inmediato. El ceño de Sato se frunció brevemente, mostrando su preocupación. ¿Este agente ha proporcionado alguna credencial? Preguntó Sato, masajeando el arco de su nariz con una expresión pensativa. No, director. No se trata de una credencial, sino de un nombre, murmuró Hiroshi, aproximándose con cautela hacia Sato para comunicarle la información de manera discreta. Ghost. Sato, visiblemente afectado, no tardó en abandonar precipitadamente la sala de operaciones al escuchar la mención de Ghost. Su nerviosismo resultaba palpable, revelando una aversión evidente a encontrarse con su superior, Izuku Angelo, en ese momento particular. Si sus sospechas acerca del tema eran correctas, su futuro se hallaba en una cuerda floja. Hiroshi, observando con sorpresa la reacción inusual del director del Centro Nacional de Inteligencia japonés, se vio afectado por la misma inquietud al oír el nombre de la organización Ghost. Con certeza sabía que ese nombre no debía mencionarse a la ligera, según las estrictas directrices de las altas esferas. Era un asunto delicado y peligroso que involucraba a otras agencias nacionales en Japón. Después de recobrar la compostura, Hiroshi decidió seguir a su jefe. Tomó el ascensor frente a él y, al llegar al primer piso, presenció algo desconcertante. El director de una de las agencias más influyentes del país realizaba una reverencia ante un hombre desconocido. Este individuo vestía botas militares negras, pantalones oscuros y una camisa del mismo tono.
Una pistolera descansaba en su pierna, mientras que la mitad de su rostro se ocultaba tras una bufanda completamente negra. Lo más destacado era su cabello oscuro y sus penetrantes ojos. Señor Desmond, comenzó Sato con cortesía. ¿A qué debo su visita en la agencia del Centro Nacional de Inteligencia? ¿El señor Nikolai necesita algo? La mirada de Eddie se frunció ligeramente, revelando cierta tensión. De hecho, Sato, respondió Eddie con un deje de aburrimiento. Tu equipo, los Black Scorpion, han cometido un error ciertamente inaceptable. El director Izuku Angelo ha solicitado una audiencia con el director de la Brigada de Contrainteligencia, Ronin. ¿Qué han hecho? Ciertamente, el director te lo comunicará personalmente. Las gotas de lluvia caían con parsimonia sobre la tierra fértil del campo militar japonés, creando un suave tamborileo que resonaba en la noche. En la oscuridad reinante, un convoy completamente negro, sin distintivo alguno, se deslizó sigilosamente dentro del campo, como una sombra que se desvanecía en la penumbra. El cuerpo de Sato experimentó una sacudida lenta ante la gélida devoción del aire penetrante que imperaba en el convoy militar. Por su parte, el rostro de Desmond permaneció imperturbable bajo su máscara de calavera, una monotonía absoluta que contrastaba con los ceños fruncidos de los demás integrantes. Su cerebro astuto y su lengua rápida solo intensificaban la atmósfera ya tensa, provocando que el ambiente se volviera aún más sombrío. ¿El señor Eddie está con el jefe?, preguntó Sato con aparente inocencia, aunque su pregunta generó una tensión palpable en el ambiente. Mantén silencio, Sato. Tu presencia en la base militar no es motivo de alegría, y el jefe no está especialmente satisfecho con tus acciones, respondió Desmond. Su tono de voz contribuyó a que el rostro de Sato adoptara una expresión fría como la cera. ¿Mis acciones?, indagó Sato, buscando entender la magnitud de la situación. Los ojos de Desmond, en desafío independiente al entorno, se dirigieron hacia el espejo retrovisor interior del vehículo. El par de ojos de Sato, inmutable, resistió la batalla visual planteada por Desmond. Casi como si se tratara de un diálogo silencioso, los ojos de Sato se abrieron ligeramente más de lo habitual, una señal que alertó a Desmond sobre la percepción de Sato acerca de la verdad y constituía una prueba irrefutable de que Sato estaba completamente al tanto. ¡Ay, Sato! Espero que tu lección a Ana no suene tan mal como el jefe cree que es. Darle órdenes a alguien de tu mismo rango para que realice tu deber es algo que al jefe no le agrada. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Sato con genuino interés. Los Black Scorpions, respondió Desmond con sinceridad. La verdad es solo una parte de un plan aún mayor. Fueron imprudentes al amenazar al padre de Izuku. ¿Sabes qué pasará ahora? Tienen suerte de estar vivos. 1. Sato lo miró con horror. La mayoría del buró federal estaba al tanto de las ideas corrosivas de Izuku Angelo. Aunque no fueran las más éticas, era innegable que desde que asumió el control en Musutazu, el control del crimen había disminuido casi a la mitad. La eliminación de la mayoría de las mafias japonesas en apenas 2 años de servicio era un logro admirable. Ya fuera el gobierno o los federales, todos respetaban a Izuku Angelo. Era un hombre dispuesto a cualquier cosa. Si tienes suerte, Sato, interrumpió Akame los pensamientos de Sato. Solo serás destituido de tu cargo, si es que tienes suerte. 2. Un rayo impactó contra el bosque distante. Cuando Izuku dirigió su mirada hacia el destello, sus ojos permanecieron fijos en el horizonte. La sensación de consuelo que antes flotaba en el aire desapareció casi al instante. Por un momento, la paz que le había proporcionado su día con Akane se desvaneció, reemplazada abruptamente por la fatiga. Esto es algo con lo que tendrás que cargar día a día, hijo, murmuró Mike. El rostro de Izuku permaneció imperturbable mientras observaba el bosque. La corrupción y el abuso de poder son incesantes. Mi trabajo consiste en eliminar todo lo que amenace la libertad de los ciudadanos de Japón, repitió Izuku con ferocidad. Su voz sonaba casi automática. Incluso si debo protegerlos de sus propios guardianes y héroes. La verdad del mundo no es hermosa, ¿verdad? Siempre has dicho que sé todo, pero esta vez, ni siquiera puedo entender la condición humana. Mike suspiró. Incluso los valores que otros creen que son los correctos, no lo son en toda su verdad. ¿Qué debo hacer? Seguir tu corazón. Cuando el corazón no pueda seguir, la mente seguirá. Cuando la mente no pueda seguir, es obligación del corazón continuar. Izuku suspiró. La manija de la puerta al fondo de la habitación giró lentamente, revelando la llegada de Desmond, Ellie y Akame, acompañados por un grupo de militares que mantenían esposado a Sato.
Mientras tanto, los ojos de Sato no se encontraron directamente con los de Izuku. En su lugar, se dirigieron hacia los miembros de su propio equipo, quienes estaban prisioneros del miedo. Es normal que un hombre salude a sus superiores, Makiko Sato. Señor, yo. Aunque hubiera muy buenas razones, que no las hay, Sato, obligar a alguien de una agencia diferente que tiene tu mismo rango no es algo que comparta. Amenazaste a Ana y a tu equipo a mi padre. Si no puedes mantener tu lengua guardada y tus perros atados, entonces no me sirves. Entonces. No intentes adelantarte a los acontecimientos, interrumpió Izuku. Sato vaciló un momento. Podría decir que podrías ser sentenciado por el gobierno por abuso de poder, pero no lo haré. ¿Será abuso de poder? No me interesa. Has abusado de mi confianza, así como de la de Ana, Sato, respondió Izuku. Sin embargo, tu puesto vacío dejaría mal las cosas. 1. Señor. Preguntó Desmond con sorpresa. Te tengo un trato, Sato. Trabajarás como miembro del EMI, que está siendo custodiado por mi padre. Es lo único que puedo hacer por ti. ¿Pero? Preguntó Sato. Tu cargo será destituido de forma inmediata y no tendrás voz aquí. Todos tus trabajos serán abiertos y controlados por alguien de confianza, y si veo un caso de corrupción, serás enviado al gobierno a tu suerte, y ellos no son tan indulgentes como yo. Lamento interrumpirlo, señor, murmuró Desmond. Pero dejar el cargo vacío del NI durante demasiado tiempo dejaría vulnerable nuestro país. Necesitamos enviarlo al gobierno para que reemplacen el puesto al segundo al mando. No será necesario. Por orden inmediata mía, yo, Izuku Angelo, le cedo el cargo de líder del NI a Desmond Vendet con liderazgo inmediato. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Desmond con sorpresa. ¿Sabes cómo funciona este trabajo, Desmond? Confío en que sabrás liderar el NI apropiadamente. Te lo dije, ¿no? Estás listo para ser líder. Y yo. No agradezcas. Lo único que quiero es un cambio. Por ahora, necesitamos pasar a cosas mayores. Akane mencionó que Grace se ha estado manteniendo en contacto con el héroe Niteye, y este héroe está planeando intervenir con la organización de Overhaul. ¿Necesitamos interferir? Preguntó Akame. Sí, dijo Izuku. Los héroes están interfiriendo en este trabajo y están metiendo a los estudiantes. Es necesario interferir. ¿Qué planeas hacer con estos? Preguntó Mike, señalando a los miembros de Black Scorpions. Izuku no giró su mirada. Haz lo que desees, padre. Fin del capítulo, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme. De igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias. Sin nada más que decir, chao y gracias por ver.